Hola, les doy la bienvenida al mundo. Soy Yalda y estoy en Londres. Yo soy Richard Engel, y en este momento me encuentro en la ciudad de Odessa, Ucrania. Yalda, me estoy quedando en mi antiguo hotel favorito, el cual está pasando por una situación difícil, ya que Rusia acaba de bombardearlo. Este lugar es donde, normalmente, me alojaría en Ucrania. En estos momentos, obviamente, se encuentra cerrado. Así que voy a hablar mucho sobre todas las cosas que suceden en Ucrania. ¿El trato de paz del que se está hablando es real? ¿Hay una nueva realidad para Europa? ¿Ha surgido una nueva dinámica en Alemania? Hay muchas cosas de las que hablar esta semana, y también voy a contarte más sobre este encantador hotel que fue atacado por los rusos. Aunque no fue una destrucción completa, está muy dañado. Concuerdo contigo, Richard. Como mencionaste anteriormente, has estado allí desde hace más de una semana y en poco tiempo te irás de Ucrania. Recordemos que tú viajaste a Odessa en el marco del tercer aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania. Han sucedido muchas cosas importantes durante la última semana. Así que vamos a analizar esos temas en detalle. Se dice que una semana es mucho tiempo en política, y si hablamos de Trump, una semana se siente como si fueran años. Quiero recordarles algo. Si nos están escuchando en la aplicación o en el sitio web de Sky News, por favor asegúrense de seguirnos en Apple o Spotify para que no se pierdan ningún episodio. Hoy responderemos algunas preguntas que nos enviaron a la dirección de correo electrónico de world@sky.uk. Richard, te encuentras nuevamente en Ucrania, un lugar que conoces muy bien. De hecho, encontré una foto en mi teléfono en la que aparecemos los dos, de hace 18 meses. Nos encontrábamos en Kiev. Y en ese momento estábamos hablando sobre la gran resiliencia de la gente de Ucrania frente a este ataque por parte de las fuerzas rusas. Recordamos la columna de tanques que había rodeado esa ciudad, y también todo lo que este país ha tenido que pasar y soportar durante los últimos 3 años. Estoy hablando con contactos ucranianos desde la distancia, y ellos no se sienten tranquilos, pero lo que siempre he admirado de los ucranianos es que ellos son increíblemente resilientes también. Ya que tú has estado allí durante la última semana y media, quiero que me cuentes con quién has hablado, qué has encontrado y qué has visto. Son resilientes, pero ahora mismo también están muy molestos. La verdad es que no podían creer que el presidente Trump, quien ahora se ha atribuido el papel de pacificador en este conflicto, dijera que ellos eran quienes tenían la culpa de que el presidente Zelensky fuera un dictador. Tal vez esa era su táctica de negociación, pero esto cayó muy mal entre las personas aquí. Considerando todo lo que ha pasado, este país ha sufrido el terrible Holodomor, una hambruna forzada donde millones de personas fueron asesinadas a manos de los rusos bajo las órdenes de Stalin. Luego fue invadido, y lo primero que le arrebataron fue la península de Crimea, después le arrebataron la región conocida como el Donbass, y por último fue invadido hace 3 años. Los ucranianos temen que si no obtienen garantías de seguridad, el país será invadido una y otra vez. Es por eso que las declaraciones de Trump cayeron tan mal. Dijo que ellos tenían la culpa, argumentando que deberían haber cedido de manera preventiva algún territorio para tratar de apaciguar a Putin y así evitar la invasión. Los ucranianos se horrorizaron al darse cuenta de que el presidente de Estados Unidos no tiene ningún concepto de su historia, de que no sabe de qué está hablando y de que no tiene idea de lo que han pasado y están pasando actualmente. Por eso quería venir aquí, a pesar de todos los daños que sufrió. Este sigue siendo mi hotel favorito. Y estas cosas suceden todo el tiempo. Tenía planeado quedarme aquí porque tenemos una tradición con mi equipo. Odessa se encuentra justo en la frontera de Ucrania y todas las veces que entramos a este país, nos quedamos aquí. Lamentablemente, en esta ocasión no pudimos hacerlo. Voy a describir el estado del lugar para quienes nos están escuchando y voy a mover la cámara para quienes nos están viendo en línea. En este momento, nos encontramos en el área de recepción. Si miran alrededor, notarán que hay sacos de arena. Esto es porque varias bombas aéreas rusas cayeron justo en el centro de este hotel. Ahora tendrán que reconstruir, pero por fortuna nadie murió, aunque sí hubo gente que resultó herida.
Y esta es la dura realidad de lo que puede suceder en Ucrania. Estás en peligro sin importar lo que hagas o en dónde estés. Estamos lejos de las zonas de combate, entonces un ataque a esta ciudad tiene que ser deliberado. Y eso fue lo que hizo Rusia. Decidió lanzar algunas bombas y terminaron dañando gravemente este hotel, el cual se encuentra justo en el centro histórico de la ciudad. Lamentablemente, así es como los ucranianos viven todos los días. La muerte puede venir en cualquier momento desde el cielo, ya sea debido a un dron, a una bomba, a un misil o a un cohete. De hecho, cuando vinimos al hotel esta mañana y comenzamos a preparar los equipos y las cámaras para grabar, pudimos escuchar una sirena de ataque aéreo. Entonces, los ucranianos se encuentran en una situación en la que aún están bajo ataque. Aún se defienden y aún intentan evitar que los rusos tomen el control y destruyan ciudades como esta. Y ahora escucharon como Trump dijo que deben terminar con este asunto rápidamente, pero que, como punto de partida, ellos tienen la culpa. Y el punto de partida es algo que importa mucho, porque señala quién es el responsable final y quién tiene que pagar. Obviamente, los ucranianos no creen que tengan que pagar, ya que consideran que no hicieron nada y que los rusos son los responsables de todo esto. Les preocupa mucho que Rusia no pague por sus actos y que, en cambio, Ucrania termine pagando y sea destruida. Richard, quiero preguntarte cuál es la sensación general de las personas en Odessa con quienes has tenido la oportunidad de hablar. Me intriga saber qué piensan acerca de lo que todo el mundo está debatiendo y diciendo sobre Ucrania, y qué piensan personalmente sobre el futuro de su propio país. Porque, como mencionaste anteriormente, los ucranianos conocen muy bien su historia y todo lo que han vivido. Creo que todos recordamos cuando el presidente Biden le dijo a Zelensky que podía evacuarlos, y este le respondió que no querían una evacuación. Ellos querían su ayuda y su respaldo. La impresión que tengo es que, independientemente de lo que hagan Estados Unidos y Rusia, los ucranianos van a seguir luchando. Siento que no van a abandonar su país. Sin duda se encuentran en una posición complicada. He podido hablar con soldados en la zona de combate. Intentar entender la situación del país luego de 3 años era uno de los motivos de mi viaje. También he tenido la oportunidad de conversar con algunos líderes políticos y de visitar lugares como este, los cuales solíamos frecuentar. Además, les he estado haciendo preguntas a ciudadanos ucranianos. Por ejemplo, ¿realmente creen que pueden seguir adelante? Si les ofrecieran un mal acuerdo, ¿estarían en posición de rechazarlo? Si el presidente Trump suspendiera la ayuda militar a este país, ¿los europeos serían capaces de intervenir en este conflicto? Y si lo hicieran, ¿podrían hacerlo a tiempo? Y la conclusión a la que llegó la mayoría de las personas aquí fue que no podrían. La realidad es que ahora mismo se encuentran entre la espada y la pared, incluso si quisieran seguir luchando. Lo más probable es que no puedan hacerlo sin apoyo externo. De hecho, un soldado con el que hablé me dijo que para ellos, esta situación se siente como tener que elegir entre el menor de dos males. Uno de estos males sería que Rusia se apoderara por completo de este país, lo cual significaría que ellos perderían todo y que Ucrania pasaría a ser una especie de colonia. Putin ha dejado claro que su objetivo es básicamente borrar este país del mapa. Quiere asegurarse de que nunca haya existido algo llamado Ucrania, de que el idioma ucraniano sea eliminado y de que nadie comprenda su historia nacional. Mientras que el otro de los males sería aceptar un acuerdo por parte del presidente Trump, pero este podría ser muy malo y desfavorable. Y aquí es precisamente donde entran los europeos. El presidente Macron dijo que tal vez es momento de que Europa se encargue de esta situación. Y te puedo asegurar una cosa, los ucranianos están prestando mucha atención a lo que los líderes europeos pueden decir ahora. Ellos no creen que Trump esté de su lado, pero sí piensan que Europa tal vez podría intervenir. Europa tiene un pasado. No olvidemos lo que Churchill y otros hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no hay razón para que Europa no pueda ser un continente poderoso y un líder mundial nuevamente. Concuerdo, Richard, y me gustaría profundizar más en este tema, ya que sucedieron algunos acontecimientos en relación con esto en las últimas semanas, desde que Trump asumió la presidencia. Hemos visto al rey Abdalá presentarse en la Casa Blanca, mostrando demasiado respeto por Trump. Hemos visto a Emmanuel Macron ir allí en los últimos días, intentando trabajar con un hombre que ellos mismos consideran complicado y también difícil de tratar. Como consecuencia de esto me pregunto, ¿los ucranianos sienten que el presidente Zelensky tomó un riesgo al criticar a Trump? Recordemos que la crítica del presidente de Ucrania fue que, en su opinión, Trump está viviendo en un espacio de desinformación que Rusia ha creado a su alrededor. Quizá piensan que no fue cuidadoso en la forma en que trató a Donald Trump, porque luego Trump respondió y atacó.
Y fue un ataque fuerte, y de hecho, me parece que a los ucranianos les gustó. Creo que quedaron un poco impresionados con las declaraciones de Zelensky. Desde mi perspectiva, estando en este lugar, ese fue un momento en el que Zelensky mostró su fuerza y su liderazgo. Hace 3 años, él dejó al mundo impresionado. Al principio, la verdad es que no había grandes expectativas sobre él. De hecho, muchas personas lo desestimaban por el hecho de ser actor. Él interpretaba a un presidente en televisión y luego fue elegido gracias a su campaña contra la corrupción. Sin embargo, una vez que comenzó la guerra, él demostró tener una gran fortaleza y también mucha valentía, tanto en lo personal como en lo político. Y recientemente, su índice de aprobación ha estado bajando, lo cual es bastante comprensible si tenemos en cuenta estos 3 años de guerra y reclutamiento. Es muy difícil mantener la popularidad en circunstancias como esas, y cuando Trump comenzó a atacarlo, él no solo se defendió, sino que rechazó el acuerdo propuesto por Estados Unidos para explotar los minerales de Ucrania. Tengo mucha información sobre ese acuerdo, así que hablaré de eso luego. Y los ucranianos estuvieron de acuerdo con su accionar. Recordaron que el presidente Zelensky se mantuvo firme ante Putin hace 3 años y que, a pesar de lo que opina Trump, no cedió una parte de su territorio de manera preventiva con el fin de salvar y proteger el resto del país. Por cierto, Trump dice que debería haber habido un acuerdo, pero esto nunca se discutió. No hubo una conversación en la que Putin dijera que no iba a invadir si le daban una parte del país. Putin dijo hasta el último momento que no habría invasión y que solo realizaban maniobras militares. Entonces Trump está intentando cambiar los hechos. Quizá podría haber existido un acuerdo si él hubiese sido presidente. No podemos saberlo, pero la realidad es que nunca hubo un acuerdo mágico que Zelensky se negó a aceptar y por eso los rusos no tuvieron más remedio que invadir. Obviamente, las personas en Ucrania ven eso como un error histórico, como una fantasía y como una completa mentira, y lo último que quieren es que el resto de los países crea que es verdad. Ellos conocen bien su historia. Ucrania era una provincia independiente que estaba dentro de la Unión Soviética. Después de que ésta colapsara, pasó a ser un país independiente, y a partir de ese momento, los ucranianos han estado luchando con fuerzas para proteger su independencia. Hoy en día, debido a todo el esfuerzo que han hecho, creo que se han ganado de manera justa el derecho de ser considerados un país. El pueblo ucraniano ha demostrado que los colores de su bandera, el azul y el amarillo, tienen un gran significado para ellos y que jamás van a abandonar a su país. Richard, ¿crees que Zelensky podría haber tratado a Donald Trump de manera distinta? Quizá podría haberle dicho que confiaban por completo en él para dialogar con los rusos y que eran conscientes de que probablemente no iban a participar directamente de las negociaciones, ya que se tenían que discutir muchos temas delicados. Además, podría haberle recordado lo que fue el fallido segundo acuerdo de Minsk, donde los alemanes y los franceses intentaron poner un alto al fuego, y también podría haberle dicho que los ucranianos querían que él los representara. ¿No crees que tal vez eso hubiera sido más acertado que simplemente decirle que estaba mal informado acerca de las cosas que están ocurriendo en la guerra? Desde mi punto de vista, lo que más le molestó a Trump fue que Zelensky declaró que él básicamente estaba repitiendo todo lo que los rusos decían. Pero aparte de eso, la verdad es que no dijo nada que pudiera considerarse ofensivo o insultante. Diría que él es responsable del 10% de la discusión y Trump del 90% restante. Pero como acabo de decir, esa fue la única declaración en la que se mostró en desacuerdo con Trump. Y de hecho, comenzó esa declaración con algunos cumplidos, diciendo que lo respetaban mucho y también que lo admiraban, y luego dijo que él parecía estar atrapado en un espacio de desinformación, ya que había estado repitiendo toda la información proveniente del gobierno ruso. ¿Te parece si ahora hablamos sobre el acuerdo para explotar minerales? Por supuesto, cuéntame qué información conseguiste acerca de eso. Para empezar, esto fue idea de Zelensky. La gente suele olvidarlo, pero fue su idea. Estoy seguro de que cuando lo entrevistaste te comentó sobre su plan de victoria. En ese momento hablaba mucho sobre eso. Este acuerdo era parte de ese plan. Él quería acabar con esta guerra, debido a que las líneas del frente no han variado de manera significativa. Él sabía que dependía de la ayuda extranjera. No estaba logrando un progreso real en el campo de batalla, excepto por el hecho de tomar una parte de Rusia en Kursk, de lo cual ya hablamos. Quería el acuerdo de los minerales. Él buscaba incentivar a Estados Unidos y generar intereses económicos en conjunto con Ucrania, ya que creía firmemente que esto podría beneficiar a su país a largo plazo. Y de hecho sí es probable que sea bueno para Ucrania. Sin embargo, lo que sin duda alguna no esperaba era la propuesta que el presidente Trump le presentó. Las cifras eran realmente una completa locura. $500 mil millones, es decir,
$500 billones por servicios prestados. Eso representa, probablemente, 4 veces el valor de toda la ayuda que Estados Unidos le ha brindado a Ucrania hasta la fecha. Obviamente, esta propuesta de $500 millones dejó a Zelensky completamente atónito, y ni siquiera incluía garantías de contar con su ayuda en el futuro. ¿Puedes imaginar esa situación? Te ofrecen una propuesta con esas cifras y luego te dicen que solo tienes una hora para firmarla y que no es negociable. El presidente Zelensky sabía bien que firmar ese acuerdo no era viable y que estaba siendo presionado. Ahí es cuando empezaron los insultos, y cuando Zelensky declaró que no sabía por qué Trump estaba atrapado en un espacio de desinformación. Pero ahora, parece que Zelensky y Trump han superado eso. Todo indica que esa discusión quedó atrás, porque los ucranianos sí quieren firmar este acuerdo, pero no quieren firmar un acuerdo de $500 millones sin obtener nada a cambio. Richard, háblanos sobre el tipo de minerales, porque se habla mucho de minerales de tierras raras. Por ejemplo, como hemos hablado en episodios anteriores, una de las razones por las que Donald Trump quiere Groenlandia es para explotar sus minerales. Y en las últimas 24 horas escuchamos a Putin decir que Estados Unidos puede explotar los minerales de Rusia. Es como si le hubiera dicho a Trump, no necesitas a Ucrania. Si quieres explotar minerales, puedes hacerlo con nosotros. Y además, Richard, Putin habló del territorio ucraniano que ahora está bajo el control de Rusia y dijo que pueden extraer minerales de tierras raras de allí. ¿Podrías hablarnos sobre el tipo de minerales de los que ambas partes están hablando actualmente? Los minerales son el nuevo petróleo. Yo empecé mi carrera hace bastante tiempo. Hoy en día ya tengo 51 años. No me considero tan viejo, pero como dicen, no son los años, sino el kilometraje. Y creo que tanto tú como yo hemos recorrido muchos kilómetros a esta altura. En todos mis años como periodista, los conflictos siempre han sido sobre el petróleo, incluyendo muchos en Medio Oriente. Y eso es porque se considera que el petróleo es un recurso esencial para el mundo. Casi todos los países son dependientes de los autos, especialmente Estados Unidos. Somos un país que no puede vivir sin los autos. Pero ahora el foco está en los minerales de tierras raras porque son esenciales para la alta tecnología. Se necesitan para los celulares y para las computadoras que estamos usando, y también para los chips que permiten que esta comunicación sea posible. Yo estoy en Odessa y tú en Londres, y cualquier persona en el mundo nos puede escuchar. Entonces se pueden utilizar como las nuevas tecnologías en auge para el futuro, no solo para la economía nacional, sino también para la defensa nacional. Y Ucrania es un territorio muy grande y cuenta con estos valiosos y codiciados minerales de tierras raras. Y como dijiste, al principio Zelensky sí quería llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Ellos los necesitaban y Ucrania necesitaba socios económicos, pero no estaban dispuestos a aceptar un acuerdo como ese. El acuerdo implicaba que el dinero iría a un fondo. Los minerales de tierras raras serían usados como garantía y Estados Unidos tendría el control de ese fondo hasta que llegara a $500 millones. Los ucranianos quedaron completamente sorprendidos porque, obviamente, no lo veían como algo justo. Y Putin se aprovechó de esta situación. Vio que los ucranianos se mostraban reacios a aceptar los términos de ese acuerdo y que estaban sufriendo un fuerte impacto por los precios. Entonces, no solo le dijo a Donald Trump que Rusia tiene muchos minerales y que pueden llegar a un acuerdo para explotarlos, sino que también le dijo que tiene minerales en territorios ucranianos que acaba de tomar. Está más que claro que esto es una trampa, pero si Trump se llegara a involucrar en ese posible acuerdo, estaría reconociendo que Rusia tiene el control de esos territorios, que tiene los derechos sobre los recursos que se encuentran debajo de ellos y que ya no van a volver a ser parte de Ucrania. Y de hecho, hemos escuchado al presidente Trump decir que ha estado hablando últimamente con Vladimir Putin sobre un acuerdo económico. Pero antes de seguir con esto, volvamos a lo que creo que está sucediendo aquí, porque actualmente hay muchos temas sobre la mesa. Para ser sincera, creo que las políticas de Trump sobre Ucrania y Rusia, particularmente sobre Rusia, son bastante convencionales. Él dice cosas que son ciertamente extravagantes. Y también dice muchas cosas que nos parecen poco convencionales e incómodas. Pero pensemos en el intento de Obama por reiniciar la relación con Rusia. Seguramente recuerdas que Hillary Clinton fue secretaria de Estado. En aquel entonces ella le llevó un botón de reinicio a Sergei Lavrov, el cual representaba el reinicio de su relación. Y también vimos que los europeos, como Angela Merkel, eran advertidos constantemente por los estadounidenses de no volverse dependientes del petróleo y gas ruso, y aún así se construyó el gasoducto Nord Stream 2. Entonces, creo que lo que estamos viendo de Trump son declaraciones poco convencionales,
pero con la idea de que él cree que puede hacer negocios con Rusia. Y esto es algo que personas como Barack Obama y Angela Merkel han intentado hacer en el pasado. En el caso de Joe Biden, es inevitable pensar en las cosas que pudo haber hecho durante su mandato como presidente de Estados Unidos. Recuerdo que cuando entrevistábamos a personas de Ucrania nos decían, el objetivo de los estadounidenses no es que ganemos la guerra, y tampoco quieren que Rusia pierda, porque a ellos les preocupa mucho las posibles consecuencias de un desenlace como ese. En un momento los ucranianos hablaron sobre emplear armas dentro del territorio ruso, pero la administración de Biden dijo que esa acción podía involucrarlos directamente en el conflicto. Así que la administración de Biden fue extremadamente cautelosa. Los ucranianos se quejaban constantemente de la escasez de armas que recibieron en el transcurso de los últimos 3 años. Entonces, a pesar de que hay muchas personas que critican al presidente Donald Trump, debido al hecho de que algunas de las declaraciones que suele hacer son incómodas y extravagantes, la realidad es que no creo que sus políticas sobre Rusia sean poco convencionales. De hecho, me parecen bastante comunes. No coincido completamente, pero si coincidiéramos en todo esta charla no sería entretenida. Estoy de acuerdo en que otras administraciones de Estados Unidos intentaron reiniciar relaciones. Y recuerdo ese botón de reinicio, aunque no recordaba que Hillary Clinton lo había llevado. Sí, fue ella. Si me preguntas, creo que el objetivo de eso era llamar la atención. Era un botón real, como los que vemos en programas de concursos. Le dijo a Lavrov que al presionarlo, Estados Unidos y Rusia iban a reiniciar relaciones, y lo presionaron juntos. Para ser sincero, me pareció un poco tonto, pero ese fue el gesto simbólico que eligieron. De cualquier forma, no funcionó, porque Putin odiaba a Hillary Clinton. Él no quería reiniciar relaciones con ella en el gobierno y quería asegurarse de que nunca fuera presidenta. De hecho, muchos investigadores pensaron que una de las razones por las que el presidente Putin intervino en las elecciones estadounidenses fue para vengarse de Hillary Clinton. No hay que olvidar que él la culpó de haber organizado las revueltas en las calles que eventualmente dieron origen a la revolución del Maidán, la cual, en cierta medida, ha derivado en la guerra que estamos viviendo ahora. Entonces, es completamente cierto que hubo intentos de reiniciar relaciones con Putin y Rusia. Pero ahora, Estados Unidos está intentando establecer relaciones con Rusia de una forma peculiar. Está culpando a la víctima, en este caso Ucrania, por haber sido atacada. Y además de eso, le está ofreciendo a la víctima una propuesta completamente irracional por la ayuda que, inicialmente, había sido otorgada como una donación. Entonces, estamos viendo cómo Estados Unidos cambia sus reglas con un aliado. Si yo empezara a tratar de forma cruel a las personas, estoy seguro de que mis amigos lo notarían. Y seguramente se preguntarían, si trata mal a sus aliados en un momento difícil para ellos, ¿cómo actuará con nosotros en caso de que necesitemos su ayuda? Y acabamos de ver declaraciones provenientes de Alemania, vimos a Francia tratando de intervenir y vimos a Keir Starmer en el Reino Unido intentando asumir un papel más protagónico. Personalmente, creo que tal vez eso es algo positivo. Tal vez, luego de 80 años en los que no hicieron muchas cosas por su propia seguridad, ya es hora de que los europeos recuperen el control que alguna vez tuvieron y asuman más responsabilidad por el futuro del continente. Por lo que hemos visto, está más que claro que el presidente Trump no tiene ningún interés en proporcionar esa protección, y debido a esto, puede que los europeos de cierta forma se vean obligados a tomar las riendas de esta situación, y me parece que eso es un cambio bastante extraño en la política estadounidense. Concuerdo completamente contigo, Richard. Podría decirse que eso en sí mismo es el cambio, si bien es una situación claramente incómoda. A lo que quiero llegar es que ya hemos visto intentos de normalizar las relaciones con Rusia y también de establecer vínculos económicos en conjunto. Tanto expresidentes estadounidenses como europeos lo han intentado en el pasado, pero Donald Trump lo hace de una manera extremadamente incómoda. Y Richard, no debemos olvidar la primera reunión que Donald Trump y Vladimir Putin tuvieron en el año 2018. Se encontraron en Helsinki y se fueron a un cuarto sin sus asesores, por lo que nadie supo de qué hablaron. Así que esta idea de que Donald Trump está intentando establecer relaciones con Rusia ha existido durante bastante tiempo, no solo durante los últimos meses. Luego de la pausa vamos a hablar sobre la relación entre Estados Unidos y Europa, y hacia dónde es probable que se dirija. Pero primero leeré 2 preguntas que una seguidora llamada Judy envió a nuestro correo electrónico. Ella pregunta, ¿a la Unión Europea le preocupa la posibilidad de que Putin siga tomando tierras europeas si Rusia se apodera de partes de Ucrania?
¿No es comprensible que a Rusia le inquiete la OTAN en términos de seguridad? Creo que para responder la segunda pregunta debemos analizar las acciones que Rusia ha tomado a lo largo de la historia, y no solo las que tomó en los últimos 3 años. Por ejemplo, hace 11 años, la península de Crimea fue anexada a Rusia, y luego de eso, Rusia siguió atacando y debilitando a Ucrania. Y si tuviéramos que adoptar una postura cínica, podríamos decir que Estados Unidos tendría que considerar la invasión a gran escala en Ucrania como un regalo para ellos. Si Estados Unidos realmente hubiera tenido la intención de actuar contra Rusia, podría haberle brindado a Ucrania una enorme cantidad de armas. Podría haberle dado el apoyo que necesitaba en lugar de hacer las cosas a medias. Hemos hablado de esto en el pasado, Richard. Los ucranianos me explicaron que esto era como recibir un iPhone sin cargador y luego esperar 6 meses para que el cargador llegue. Así se sintieron respecto al tipo de armas que estaban recibiendo. Además, hubo muchas disputas políticas internas en el Congreso, lo cual retrasó más el paquete de ayuda y apoyo para Ucrania. Y en este contexto también es importante saber qué opinan los países europeos. Por ejemplo, he hablado con el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia y con moldavos, y sé que muchos países europeos sostienen que esto no solo se trata de Ucrania y Rusia, ni de evitar que Ucrania se una a la OTAN, ni del territorio ucraniano. Para ellos, el problema principal es el deseo de Putin de querer expandirse más allá de Ucrania. Ellos consideran que Rusia es una potencia imperial, y por lo tanto todos corren riesgo de ser invadidos. No solamente Ucrania, realmente están muy preocupados, y además, cuando analizamos todo lo que ha hecho Occidente, la sensación es que en ningún momento Bruselas o Washington han pensado que Ucrania iba a llegar a ser parte de la OTAN. Le hicieron creer tanto a Ucrania como a Rusia que esto era una posibilidad real, y terminaron provocando a la bestia. De hecho, hablé con algunos funcionarios de la India, y ellos me dijeron que, en su opinión, los rusos fueron provocados, y el resultado fue esta invasión a gran escala. Pero, ¿Ucrania llegará en algún momento a ser parte de la OTAN? Recordemos que los europeos han estado creando lemas respecto a este conflicto. Por ejemplo, nada sobre Ucrania sin Ucrania. Estaremos del lado de Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Y Rusia no puede ganar. ¿Pero qué significan realmente estos lemas? ¿Acaso los europeos tienen conversaciones constantemente sobre la situación en Ucrania, lo que esto implica para ellos, y siempre tienen a un ucraniano presente? Y cuando dicen que quieren que Rusia pierda, ¿a qué se refieren con perder? Entonces, en mi opinión ha habido muchas declaraciones persuasivas, y no solo en las últimas semanas, sino también a lo largo de los últimos 11 años. Y en muchos aspectos, considero que ese es un tema muy relevante. Concuerdo. Creo que Putin está muy preocupado por esa cuestión. Ha hablado de eso en varias ocasiones. Sin embargo, la realidad es que la OTAN no se ha expandido desde el año 2004. La apropiación de Crimea por parte de Rusia ocurrió aproximadamente una década después de eso. La invasión a la región del Donbass también sucedió una década después de eso, mientras que la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania ocurrió casi 20 años después de aquel momento. ¿Acaso le molestó tanto la expansión de la OTAN en 2004, que esperó 20 años para realizar una invasión a gran escala? Es posible. Como mencionaste anteriormente, me parece que Putin se niega a creer que Ucrania existe. Él está muy convencido de que Ucrania no debería existir, de que no merece existir y de que se trata de una anomalía histórica que es momento de eliminar. Creo que es importante recordar que, al principio, cuando Rusia logró apoderarse de la península de Crimea, lo hizo sin demasiada oposición. En esa ocasión, los rusos lograron llevar a cabo un trabajo admirable desde su punto de vista táctico. Usaron fuerzas especiales y realizaron un falso referendo. Tomaron Crimea en una operación en la que no existió un derramamiento de sangre. Y desde el punto de vista de Moscú fue exitosa. Luego de eso decidieron avanzar y ver hasta dónde podían llegar, pensando que sería igual de rápido. Seguro recuerdas que los soldados rusos traían uniformes de gala. Pensaron que esta guerra terminaría en cuestión de días y que estarían celebrando su victoria con banquetes en Kiev. Esa es la razón por la que decidieron llevar su vestimenta formal. Si llevas ropa formal a una batalla, es porque crees que terminará rápido, pero se sorprendieron con la respuesta de Zelensky y Biden, y también les sorprendió el hecho de que los países europeos, especialmente Polonia, se pusieran firmes y dijeran que no iban a avalar su idea de invadir.
Y creo que Putin otra vez se encuentra sorprendido, no solo porque Donald Trump logró ganar las elecciones, sino porque Trump es quien está intentando iniciar la negociación con él, y además de eso, declaró que él no empezó la guerra, lo defendió y apoyó en la ONU. Y por último, pero no menos importante, junto a Bielorrusia, Rusia y Corea del Norte, votó para defender a Rusia en contra de una resolución que sin duda alguna la habría condenado por su accionar agresivo durante la guerra. Así que, es evidente que son tiempos muy caóticos, y hay otro tema que aún no hemos tenido la posibilidad de analizar, y creo que tendríamos que abordarlo en nuestra última sección. Me parece que hablar de esto antes de que termine la semana sería muy acertado. Hoy en día está sucediendo algo verdaderamente extraño y peculiar. Me estoy refiriendo al vínculo entre la extrema derecha, el movimiento conocido como Hagamos que Estados Unidos sea grande de nuevo, la extrema derecha europea y Trump junto con la base ideológica que tiene a su alrededor. Es un hecho que este vínculo existe y se está volviendo cada vez más obvio. Últimamente, hemos estado observando pequeños indicios de esto. Por ejemplo, hemos visto que personas del entorno de Trump han hecho gestos que se parecen mucho al saludo nazi, aunque negaron que tuviera alguna relación con eso. Tanto Steve Bannon como Elon Musk argumentaron que simplemente era una manera de saludar a las personas. Sin embargo, en mi opinión, definitivamente existe una conexión. Me parece que ahora tenemos que hacer una pausa, así que podemos hablar más sobre esto cuando regresemos. Richard, justo antes de la pausa estábamos hablando sobre la situación en Ucrania y sobre lo que las personas que viven allí piensan acerca de los constantes cambios de postura que el presidente Donald Trump ha tenido a la hora de tratar con los rusos. Y además de esto, en el transcurso de las últimas 2 semanas hemos notado cómo la administración de Donald Trump, con él a la cabeza, ha estado intentando debilitar esta relación transatlántica. Pienso en el hecho de que aún no hemos visto a Donald Trump enfrentarse a una crisis importante, pero si nos ponemos a pensar, los europeos apoyaron a Estados Unidos cuando ocurrió el 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo. Además, luego se crearon alianzas como consecuencia de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, de las que hablamos la semana pasada. Los europeos han mencionado en varias ocasiones que Rusia representa la mayor amenaza para la alianza de la OTAN. Entonces, ¿qué pasará cuando Trump enfrente una crisis importante? Puede que sus aliados se hayan sentido acorralados y que él de manera implícita les haya dicho: todo se trata sobre esferas de influencia. Estoy manteniendo conversaciones con hombres fuertes a quienes respeto, como Vladimir Putin y Xi Jinping, y la verdad es que no estoy interesado en hablar con los europeos ahora. Ustedes están en deuda conmigo y de cierta forma los considero una carga, pero necesitará esas alianzas en caso de que, perdonen la expresión, todo se vaya al... Creo que está actuando desde una posición de poder y está asumiendo que la supremacía de Estados Unidos nunca se verá afectada. Él piensa que no necesita aliados, y lo cierto es que en algún punto todos los necesitan. Sin embargo, la realidad es que Donald Trump no está tratando de la mejor manera a los que, en teoría, son sus aliados, y además está mostrando admiración y simpatía con los enemigos de sus amigos. Y realmente creo que eso puede tener grandes consecuencias. ¿Qué crees que pasó en Alemania? Vamos a hablar sobre eso. Las elecciones en Alemania se celebraron el fin de semana. Me reuní con muchos líderes europeos en la conferencia de seguridad de Múnich la semana pasada, y ellos me comentaron que una de sus mayores preocupaciones era el ascenso del partido de extrema derecha llamado Alternativa para Alemania, y el respaldo que este partido estaba recibiendo por parte de Elon Musk y también del vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance. Este último arremetió fuertemente contra líderes europeos en Múnich, diciéndoles que ellos no deberían silenciar la libertad de expresión en Europa. Y luego se reunió con la líder de Alternativa para Alemania. Había mucha preocupación de que tuvieran un buen desempeño en estas elecciones, y de hecho les fue muy bien. Consiguieron alrededor del 20% de los votos, y ayer observé que una gran cantidad de jóvenes, de entre 18 y 24 años, rechazaron a los partidos centristas. El 25% de esos jóvenes votó por el partido de izquierda, mientras que un poco más del 20% decidió votar por los partidos de extrema derecha, y se tiene la sensación de que esta especie de ola de cambios políticos está pasando en muchos países de Europa. Por ejemplo,
En Francia la gente ha estado rechazando a los partidos centristas y ha estado votando a la extrema derecha o a la extrema izquierda, porque las preocupaciones que los europeos tienen actualmente, como la economía y la inmigración, son las mismas que tenían los votantes estadounidenses. Y estos partidos de extrema derecha están encontrando una conexión beneficiosa con la administración de Trump. La semana pasada hablamos de la conferencia de seguridad de Múnich a la cual asististe. Y recuerdo que una de las cosas que hablamos fue el hecho de que J.D. Vance les dijo a los líderes europeos que Rusia no era su mayor problema, sino que su mayor problema era el wokismo. Les dijo que su mayor problema era que no permitían que los partidos de extrema derecha participaran lo suficiente en el proceso político, que los estaban censurando y que limitaban la democracia y la libertad de expresión. Según él, ese es el mayor problema de Europa. Pero, hasta donde sé, los europeos no creen que ese sea su principal problema. Para ellos sigue siendo Rusia. Y quiero remarcar que esta alianza entre los movimientos de extrema derecha, los cuales están creciendo en Europa, y el movimiento Hagamos que Estados Unidos sea grande de nuevo, existe hace mucho tiempo. Podría decirse que la vi en persona. Te explicaré la razón por la que digo esto. Recuerdo que les conté esta historia a algunos alemanes y les pareció muy perturbadora. En una ocasión, fui a un concierto de rock. Era una especie de festival de música al aire libre. Se celebró en el este de Alemania y la particularidad era que estaba organizado por un grupo de neonazis. Era básicamente un concierto neonazi. Se llamaba Reich Rock, en homenaje al Tercer Reich. La música era espantosa. Lo único que hacían era gritar, y otra peculiaridad era que la hermandad aria estaba a cargo de la seguridad. Y en el evento, los organizadores, pensando que era algo irónico y gracioso, estaban regalando gorras rojas, como las gorras con el acrónimo MAGA que Trump ha usado, pero estas tenían la M, la G, la H y la A, entonces no significaba hagamos que Estados Unidos sea grande de nuevo, significaba hagamos que Alemania odie de nuevo. Eso fue algo que me sorprendió mucho, y para ser honesto, me pareció realmente muy interesante el hecho de que ellos pensaran que sería divertido hacer un paralelismo entre lo que estaban haciendo y este concierto organizado por neonazis. También recuerdo que todos tenían tatuajes nazis, y como es ilegal tener tatuajes nazis en Alemania, lo que hacían era ponerse curitas para cubrirlos y simular un mitin de Trump. No me pareció gracioso. La verdad es que me pareció bastante revelador. Y de hecho, también hemos visto a Steve Bannon yendo a muchos mítines. Recordemos que Steve Bannon fue uno de los principales asesores de Donald Trump durante su primer mandato. Él ha estado yendo a mítines de extrema derecha por toda Europa, haciendo casi lo mismo que Elon Musk está haciendo ahora. En el día de ayer, pude hablar con una eurodiputada mitad pakistaní y mitad alemana, que forma parte del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, cuyo padre viajó a Alemania como inmigrante. Y como miembro de este partido ella está pidiendo que aproximadamente 25 millones de personas que viven en Alemania pero que no cuentan con la documentación correspondiente sean deportadas, y ellos llaman a esto remigración. Además, ella me comentó que un enorme número de inmigrantes, quienes llegaron a Alemania hace décadas, sienten que la estructura de la sociedad a la cual decidieron unirse ha cambiado de manera significativa. Yo le comenté el hecho de que hay posturas que se vinculan al nazismo dentro del Partido Alternativa para Alemania, y de que algunos de sus líderes han dicho cosas muy perturbadoras. Por ejemplo, dieron a entender que deberían deshacerse del monumento a los judíos asesinados en el Holocausto, y ella me respondió que su enfoque principal estaba en la inmigración, en la economía, y en asegurar que las personas que se mudan a Alemania quieran integrarse a la sociedad. La realidad es que lo que estamos presenciando en Europa y Estados Unidos es una situación bastante compleja, en especial en cuanto a cómo las personas realmente ven su país y el futuro de este, y a la frustración que sienten al escuchar los temas de debate de los políticos actuales y los centristas. Sin embargo, cuando se trata del tema del wokismo, pienso que el verdadero peligro para muchas personas de derecha es la corrección excesiva. Está más que claro que las personas han estado votando de manera abrumadora en contra de la idea del wokismo. Pero me hago una pregunta. ¿Acaso no saben cómo aceptar un sí como respuesta? Las personas votaron de esa forma, y ellos lo simplificaron e hicieron correcciones excesivas. Hubo un momento en el que la izquierda dijo que debían desfinanciar a la policía, y muchos se sorprendieron y dijeron,
¿A qué se refieren con desfinanciar a la policía? Hacer eso sería pasarse de la raya. ¿Crees que la derecha tendrá un momento donde las personas piensen que se pasaron de la raya, que les están quitando sus valores liberales y que por eso ya no los votarán? Lo tuvieron, sucedió el 6 de enero de 2021. Ese día, seguidores de Trump asaltaron el Capitolio y entraron a la fuerza, y todos terminaron siendo indultados. Entonces, sí han tenido momentos en los que tomaron decisiones trascendentales y ahora están de vuelta en el poder. Esa es la realidad. Lo cierto es que, una vez más, las personas en Estados Unidos votaron por un cambio y supongo que tendremos que esperar a ver qué sucede en el transcurso de los próximos 2 años. Quizá durante las elecciones intermedias los estadounidenses piensen que ya han tenido demasiado drama. Y te haré otra pregunta, Richard. ¿Crees que los demócratas van a reaccionar y dar un paso al frente? Hasta ahora no lo han hecho. Es más, por lo que me cuentan algunos amigos en Estados Unidos, ya hay personas que se arrepienten de haber votado a Trump en las últimas elecciones. Muchos se preguntan, ¿qué hemos hecho? Y también he visto entrevistas a republicanos que votaron por Trump, en las cuales declararon que no esperaban que todos en el gobierno federal fueran a perder su trabajo o que habría purgas. Además, les incomoda lo que Elon Musk puede hacer al mando del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pero, en líneas generales, creo que Trump todavía tiene mucha popularidad. De momento, no creo que haya ningún desafío serio por parte de los demócratas y no se ha producido una revuelta significativa dentro de su propio partido. Y además, está haciendo todo lo posible para asegurar la estructura burocrática del gobierno con el fin de evitar una votación interna. Así que, dentro de algunas semanas o meses, no importará tanto si las personas están descontentas con la gestión de Trump, ya que habrá colocado a gente de confianza en los cargos más importantes y se habrá deshecho de quienes no confiaban en él. Y creo que, finalmente, llegó el momento de compartir nuestras predicciones, Por supuesto. porque hoy hablamos de varios temas, como Ucrania, Europa y la extrema derecha en Alemania, el cual es un tema interesante, y seguiremos analizando los vínculos de la extrema derecha con el movimiento Hagamos que Estados Unidos sea grande de nuevo y lo que este significa. Compartamos nuestras predicciones y luego hablaré de nuestro invitado especial para la próxima semana. Bien, me parece perfecto. ¿Quieres que yo comience? Creo que sí. ¿De acuerdo? Me da más tiempo para pensar. Creo que Zelensky tendrá que firmar este acuerdo para explotar minerales, en especial ahora que Putin está intentando acercarse a Trump. Como mencionamos, Putin le dijo, en Rusia tenemos muchos minerales de tierras raras, y además de eso, también tenemos depósitos de esos minerales en áreas de Ucrania que hemos ocupado. Reconozcan que nos pertenecen. Nos las quedamos para siempre y ustedes se llevan su parte. Creo que Zelensky tiene que firmar ese acuerdo, aunque seguramente hará todo lo posible para que sea una versión más racional y moderada, porque esto les permitiría a los europeos tratar de avanzar con sus garantías de seguridad. El presidente Macron dijo algo parecido sobre esto. Él declaró que, si los ucranianos firman ese acuerdo para explotar minerales, entonces los países europeos podrán avanzar a la siguiente fase, que es lo que más les preocupa a los ucranianos. Me refiero al hecho de que no saben si a su país llegarán fuerzas de paz, si serán tropas europeas, o si serán tropas señuelo con el fin de no sufrir otra invasión por parte de Rusia. Entonces, si bien no sé exactamente cuándo pasará, mi predicción es que los ucranianos van a firmar alguna versión de este acuerdo con Estados Unidos. Por mi parte, Richard, nuevamente centraré mis predicciones en Europa y también en lo que está sucediendo con Ucrania. Como mencionamos, a los ucranianos les preocupan mucho las declaraciones que Trump ha estado haciendo, y en mi opinión, este podría ser el momento para que Europa finalmente tome la iniciativa y dé un paso al frente. Hoy en día están hablando seriamente sobre la posibilidad de aumentar su presupuesto en defensa. ¿Qué pasaría si Estados Unidos se retira y seguimos escuchando a Donald Trump decir que la distancia dificulta su relación con Ucrania y que el problema es de Alemania y el resto de Europa? Si eso pasa, el tren de la historia seguirá su marcha. En nuestro podcast hemos hablado mucho sobre los periodos de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y sobre la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas. Hubo asuntos de gran importancia que parecían resueltos luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo decidió buscar un consenso internacional. Ese fue el momento en el que se creó la ONU y en el que se implementaron todos estos botones de emergencia para que la Casa Blanca y el Kremlin pudieran comunicarse. Tras la Segunda Guerra Mundial, todos pensaron que era mejor no repetir esos errores y adoptar un enfoque más colaborativo y centrado en lo internacional.
Pero a Trump no le interesa ser un internacionalista. Para él, los internacionalistas son los malos. En cambio, lo que él quiere es mantener negociaciones directas con personas que tengan algo interesante que ofrecerle. Veremos si este termina siendo el enfoque correcto, porque no es la primera vez que se intentan cosas como estas. Sin duda no es la primera vez. Y además me parece que estas instituciones están siendo puestas a prueba. Algo que siempre digo es que, a diferencia de los jóvenes en Ucrania, en el mundo occidental los jóvenes no entienden realmente de dónde provienen sus libertades, sus derechos y la democracia. Entonces, creo que este es un momento en el que muchos jóvenes están tomando conciencia, prestando atención y preguntándose qué pueden hacer cuando enfrentan este tipo de desafíos. Richard, siempre es bueno poder verte, y me alegra mucho que estés bien. Fueron muy amables al dejarme entrar, porque el hotel no está recibiendo gente. De todos modos iba a venir, ya que quería saber qué le había pasado a este lugar. Siempre nos quedábamos aquí, y creo que cuando te quedas mucho tiempo en un hotel, le terminas tomando cierto cariño. Y cuando llegamos, me pareció que hacer el podcast aquí era una buena idea. Además, nos muestra la realidad de este país. A veces un libro, un edificio o una persona pueden abarcar una historia más profunda. Quiero recordarles a nuestros oyentes que la próxima semana tenemos un invitado muy especial, Matt Pottinger, quien fue parte de la primera administración de Trump. Fue parte del Consejo de Seguridad Nacional y es un ferviente crítico de China. Es un tipo fascinante. Y tú y yo lo conocemos bien. Además, también está en la lista negra de Irán. Ese es un tema que hablamos a menudo. Por ejemplo, Donald Trump también está en esa lista. Así que vamos a hablar con él sobre China, Irán, Ucrania y sobre la administración de Trump y sus acciones, ya que él estuvo muy involucrado en esa administración durante su primer mandato. Pueden enviarnos sus preguntas y opiniones. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Suscríbanse y cuéntenles a sus amigos sobre nosotros. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en Spotify o Apple. Y muchas gracias de nuevo por escucharnos.